¿Qué es, en efecto, el temer a la muerte sino atribuirse un saber que no se posee? ¿No es acaso imaginar que se sabe lo que se ignora? Pues nadie conoce la muerte, ni siquiera si es, precisamente, el mayor de todos los bienes para el hombre, pero la temen como si supieran con certeza que es el mayor de los males. Sin embargo, ¿cómo no va a ser la más reprochable ignorancia la de creer saber lo que no se sabe? Sócrates. Sócrates, su pensamiento ha sido uno de los pensamientos más influyentes en la historia de la humanidad. No olvidemos que Grecia es considerada como la cuna de la civilización occidental. La forma de pensar y de vivir nuestra ha sido grandemente influenciada por aquello que dijeron esos grandes pensadores de la antigua Grecia. Y cómo no, el sabio Sócrates jugó un papel predominante porque fue de gran influencia para Platón, para los estoicos, para Aristóteles y para muchas otras escuelas filosóficas. En este episodio de las Notas del Aprendiz vamos a hablar acerca de la sabiduría de Sócrates. Vamos a hablar acerca de aquellas cosas valiosísimas que puedes aplicar a tu vida para mejorar tu vida instantáneamente y de esta manera vivir maravillosamente. Porque, escúchame bien, tú que eres gladiador no naciste para vivir. No. Naciste para brillar y ser feliz. Y como esto de brillar y ser feliz no solo es importante, sino que es urgente, empecemos. Pues bien, Sócrates ha sido tan influyente que a menudo se le ha comparado con Jesús. Miremos algunas de las similitudes que nos narra Pierre Hadot en su libro ¿Qué es la filosofía antigua? A menudo se ha comparado a Sócrates con Jesús. Entre otras similitudes, es muy cierto que tuvieron una inmensa influencia histórica cuando ejercieron su actividad en un espacio y un tiempo minúsculos con respecto a la historia del mundo. Una pequeña ciudad o un pequeñísimo país y que tuvieron un número muy reducido de discípulos. Ninguno de los dos escribió nada, pero tenemos acerca de ellos testimonios oculares. Sobre Sócrates, las memorables de Jenofonte, los diálogos de Platón, sobre Jesús, los evangelios. Y sin embargo, es muy difícil para nosotros definir con certeza lo que fueron tanto el Jesús histórico como el Sócrates histórico. Pues bien, ni Sócrates ni Jesús escribieron ellos nada personalmente. Conocemos acerca de sus vidas por lo que escribieron otros. De Sócrates pues escribió Jenofonte, escribió Platón y escribieron muchas otras personas. Desafortunadamente muchos de los trabajos acerca de Sócrates desaparecieron. Si hubiese sobrevivido esa gran cantidad de trabajos acerca de la vida de Sócrates que se hicieron en la antigüedad, pues habríamos podido tener una mejor idea de quién fue Sócrates, el Sócrates histórico. Lo mismo ocurrió con Jesús. Tenemos conocimiento de su vida por aquello que escribieron los discípulos, pero no por una información directa proveniente de él. Y por lo tanto, pues es muy difícil saber qué corresponde a la historia, al personaje histórico y qué corresponde al mito, porque tanto en torno a Sócrates como a Jesús se han creado pues más bien mitos en lugar de hechos históricos y por eso pues es difícil conocer efectivamente quiénes fueron los personajes históricos. Ahora bien, hubo un amigo de Sócrates, Querofón, que fue donde el oráculo de Delfos a preguntarle si había alguien más sabio que Sócrates. Y miremos lo que respondió ese oráculo. Querofón, uno de sus amigos, preguntó al oráculo de Delfos si había alguien más sabio que Sócrates. Y el oráculo le contestó que nadie era más sabio que él. Sócrates se preguntó entonces lo que quiso decir el oráculo y se lanzó a una larga indagación dirigiéndose a personas que, conforme a la tradición griega, poseen la sabiduría, es decir, el saber hacer. Habló con hombres de estado, poetas, artesanos, para descubrir a alguien más sabio que él. Se da cuenta entonces de que todas estas personas creen saberlo todo, cuando no saben nada. De ello concluye, pues, que si él es el más sabio es porque, por su parte, no cree saber lo que no sabe. Lo que el oráculo quiso decir es que el más sabio de los seres humanos es aquel que sabe que no vale nada en lo que se refiere al saber. El filósofo no sabe nada, pero es consciente de su no saber. La tarea de Sócrates, la que le fue confiada por el oráculo de Delfos, es decir, finalmente por el dios Apolo, será pues hacer que los demás hombres tomen conciencia de su propio no saber,
de su no sabiduría. Quizá la frase más famosa de Sócrates es «solo sé que nada sé». Y esto se refiere a que Sócrates supo efectivamente que nosotros tenemos nuestra cabeza llena de falsedades. Nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a considerarnos pensadores objetivos, buenos pensadores, pensadores racionales. Pero resulta que eso no es así. A través de nuestra experiencia vamos acumulando información y mucha de esa información es directamente falsa o es inexacta. Pero nosotros no solemos cuestionar esos conocimientos. Puede ser que nuestros padres nos hayan dicho algunas cosas, nos hayan transmitido un conocimiento con la mejor de las intenciones, pero que nuestros padres estaban bastante errados. Pero como eran nuestros padres, pues asumimos eso como si fuera una verdad, nunca lo cuestionamos y esa información errada pues ha determinado muchas cosas en nuestra vida, porque esa información, esas ideas pues guían nuestras acciones y entonces pues si es una información errada pues no nos permite operar en el mundo de la mejor manera. Sócrates, al igual que, por ejemplo, muchos budistas y también estoicos, es más, hay un libro, por ejemplo, muy influyente en la filosofía zen que se llama Mente Zen, Mente de Principiante, y que habla precisamente de esto que descubrió Sócrates, que si nosotros queremos hacernos cada vez más sabios, lo primero que tenemos que hacer es cuestionar aquello que damos por sentado, cuestionar todas esas supuestas verdades que tenemos en nuestra cabeza. Sócrates se dio cuenta que mucha gente pensaba que lo sabía todo, pero en realidad no sabía nada. Y a propósito de sabiduría, si tú quieres saber cuáles son las prácticas que te pueden ayudar a adquirir una gran sabiduría y un gran bienestar emocional, abajo en la descripción te dejo un enlace para que visites mi curso La Sabiduría del Bienestar. Es un curso de 10 pasos, cada uno de esos pasos diseñados para ayudarte a progresar en el camino de la sabiduría y de la felicidad. Échale un vistazo y te veo adentro. Se trata pues mucho menos de poner en duda el saber aparente que se cree que de un cuestionamiento de sí mismo y de los valores que rigen nuestra propia vida. Pues en resumidas cuentas, después de haber dialogado con Sócrates, su interlocutor ya no sabe en lo absoluto por qué actúa. Toma conciencia de las contradicciones de su discurso y de sus propias contradicciones internas. Duda de sí mismo. Llega, al igual que Sócrates, a saber que no sabe nada, pero al hacerlo se distancia con respecto a sí mismo, se desdobla, una parte de sí mismo identificándose en lo sucesivo con Sócrates en el acuerdo mutuo que este último exige de su interlocutor en cada etapa de la discusión. En él se lleva a cabo una conciencia de sí mismo, se cuestiona a él mismo. Pues Sócrates, en lugar de cuestionar el conocimiento acerca de cómo se hacen muchas cosas, es decir, cómo preparo yo una sopa o cómo preparo yo una carne o cómo yo fabrico una silla o cómo yo hago para curar alguna enfermedad, ese no es el conocimiento principalmente que cuestiona Sócrates. Sócrates cuestiona es nuestra forma de vivir. ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué perseguimos las cosas que perseguimos? ¿Por qué le damos importancia a unas cosas y a otras que quizá en realidad son más importantes, no les damos la suficiente importancia? Entonces, Sócrates nos cuestiona es acerca de las razones por las cuales hacemos lo que hacemos. Y cuando empezamos a cuestionarnos, pues empezamos a descubrir algo en nuestro interior muy poderoso. En el Teeteto de Platón, Sócrates cuenta que ejerce el mismo oficio que su madre. Ella era partera y atendía los nacimientos corporales. Él es partero de espíritus, los asiste cuando nacen. Él mismo no engendra nada, puesto que no sabe nada, tan solo propicia que los otros puedan engendrarse a sí mismos. Sócrates lo que quiere es que nos demos cuenta de nuestro verdadero ser, que conectemos con nuestra parte espiritual. Para él eso era lo más importante en la vida de un ser humano. Porque cuando nosotros vivimos identificados con el falso yo, con el ego, nuestra vida es peor de lo que debería ser. Nuestra fuente de sabiduría y de fortaleza
yace en nuestro verdadero ser, en nuestro espíritu. Y Sócrates, con el autocuestionamiento, cuando ayudaba a las personas a cuestionarse a sí mismas, las ayudaba a descubrir esa fuente de sabiduría que hay en el interior de cada uno de nosotros. Sin embargo, ese saber de Sócrates pues era un saber que no se podía transmitir fácilmente. Es un saber que tiene que ser descubierto por cada uno de nosotros. Por eso dijo lo siguiente: «¿Qué felicidad sería, dijo Sócrates, si el saber fuese algo de una especie tal que, de lo más lleno, pudiese fluir a lo que está más vacío?» Este saber de Sócrates, el ayudar a las personas a descubrir su verdadero ser, no es algo que uno pueda transmitir conceptualmente, es algo que se tiene que descubrir, y por eso nosotros necesitamos practicar la introspección, la meditación, estar a solas, abrazar el silencio sagrado. Eso era algo que hacía Sócrates. En uno de los diálogos de Platón cuentan que llegó tarde a una reunión porque se había pasado 2 horas meditando. Sócrates no meditaba en posición del loto como nos recomiendan los budistas o los hinduistas, sino que Sócrates meditaba de pie, cerraba los ojos y empezaba a meditar de pie. Sin embargo, pues eso es meditar también. Y esa meditación le permitió a Sócrates descubrir todas esas grandes sabidurías que descubrió. Ahora bien, lo que Sócrates hacía entonces con sus interlocutores era hacerles preguntas, lo que conocemos como la mayéutica socrática. Entonces Sócrates les preguntaba acerca de su vida, pero Sócrates fingía ignorancia. Él fingía que no sabía nada y fingía entonces que le preguntaba a las personas porque quería que esas personas le dieran su opinión, le transmitieran su sabiduría a Sócrates porque él quería aprender. Y a través de ese cuestionamiento pues ayudaba a las personas a mejorar. Miremos lo que nos dicen en un diálogo de Platón. Como lo dice Nicías, un personaje de Platón, me parece que ignoras que, si uno se halla muy cerca de Sócrates en una discusión o se le aproxima dialogando con él, le es forzoso, aun si se empezó a dialogar sobre cualquier otra cosa, no despegarse arrastrado por él en el diálogo hasta conseguir que dé explicación de sí mismo, sobre su modo actual de vida y el que ha llevado en su pasado. Y una vez que ha caído en eso, Sócrates no lo dejará hasta que lo sopese bien y suficientemente todo. Pero me alegro, Lisímaco, de estar en contacto con este hombre, y no creo que sea nada malo el recordar lo que no hemos hecho bien o lo que no hacemos. Más bien creo que para la vida posterior está forzosamente mejor predispuesto el que no huye de tal experiencia. Como lo dije antes, Sócrates cuestionaba a las personas, les preguntaba: ¿y tú por qué haces esto? ¿Crees que eso es lo mejor? ¿Y por qué haces aquello otro? Algunas personas eso les enfurecía y muchas decían que querían matar a Sócrates porque era bastante molesto eso que hacía, pero otras, como Nicías, reconocían las bondades de ser cuestionado y reconocían entonces que eso tenía un impacto para su forma de vivir, porque el darnos cuenta de aquellas cosas que hacemos mal, el darnos cuenta de que estamos persiguiendo quizá objetivos que no son los prioritarios, los más valiosos en la vida, pues nos ayuda a corregir el rumbo, ir en pos de cosas que sí de verdad nos pueden proporcionar una estupenda vida. Y es por eso que Sócrates cuestiona a muchos acerca de las cosas que son para ellos lo más importante. Mi buen amigo, siendo ateniense de la ciudad más grande y más prestigiada en sabiduría y poder, ¿no te avergüenzas de preocuparte de cómo tendrás las mayores riquezas y la mayor fama y los mayores honores y, en cambio, no te preocupas ni te interesas por la inteligencia, la verdad y por cómo tu alma va a ser lo mejor posible? Sócrates descubrió que muchas personas viven obsesionadas con la riqueza, con el poder, con la fama, pero que no prestan verdadera atención a su forma de ser. Y lo que nos dice Sócrates es que para tener, primero debemos ser. ¿Qué es más importante? Ser buenas personas, conservar la buena salud de nuestra alma, y esa buena salud no se puede conservar sino a través de la virtud, en lugar de andar persiguiendo esas otras cosas.
Esas otras cosas por sí solas, la fama, el poder, el dinero, no nos van a hacer felices. Pero la virtud, trabajar por tener un alma buena, eso sí nos va a hacer felices, independiente de que tengamos esas otras cosas. Es decir, no son cosas que estén en oposición, que tú no puedas ser virtuoso y disfrutar de otras cosas. Es más probable que tú puedas ser una persona adinerada, poderosa, influyente si eres una muy buena persona, porque por lo general aquellas personas que son virtuosas pues tienden a atraer a otras personas y tienden a ejercer algún liderazgo que les permite aumentar su influencia. Y para Sócrates, lo más importante entonces es, al igual que para los estoicos, conservar nuestra alma pura. Una imagen así permite comprender que es en el alma misma donde se encuentra el saber y que es el propio individuo el que debe descubrirlo cuando ha averiguado, gracias a Sócrates, que su saber estaba vacío. Esto es algo muy importante que coincide con muchas otras filosofías. Resulta que cuando nosotros conectamos con nuestra parte espiritual, cuando descubrimos a nuestro verdadero ser, una de las cosas que empieza a pasar casi automáticamente es que empezamos a ser mejores personas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en contacto con esa parte espiritual, vemos lo que ocurre cuando obramos mal, cuando tenemos la intención de causar daño, cuando decimos mentiras, cuando nos aprovechamos de otras personas, cuando no somos muy amables. Entonces todas esas reacciones que tenemos, todas esas formas de comportamiento negativo, vemos que se reflejan negativamente en nuestro interior. Y entonces cuando estamos en contacto con esa parte espiritual, pues no queremos ver que nuestra alma, que nuestro espíritu vive atormentado por nuestras malas acciones. Y por eso poco a poco empezamos a cambiar de forma de vida y empezamos a abrazar la virtud. Pero no es que nos volvamos virtuosos porque nos lo imponen. Es algo que empiezan a hacer desde nuestro interior. Y Sócrates demostró con su estilo de vida que para él el alma, la virtud, era también lo más importante. El verdadero problema no es pues saber esto o aquello, sino ser de tal o cual manera. He abandonado las cosas de las que la mayoría se preocupa, dijo Sócrates, los negocios, la hacienda familiar, los mandos militares, los discursos en la asamblea, cualquier magistratura, las alianzas y las luchas de partidos, sino que me dirigía a hacer el mayor bien a cada uno en particular. Según yo digo, iba allí intentando convencer a cada uno de vosotros de que no se preocupara de ninguna de esas cosas antes de preocuparse de ser él mismo lo mejor y lo más sensato posible. Para Sócrates, como para los estoicos que nos gustan mucho por aquí en este canal, lo más importante era la virtud. Los estoicos a esas cosas que Sócrates decía que no debíamos prestarle mucha importancia, también las consideraban como cosas indiferentes pero preferibles. La riqueza, la salud, la fama, el poder, decían los estoicos que no eran malas de por sí, pero que en cuanto a la felicidad eran indiferentes, porque tú podías estar saludable y ser infeliz. Podías ser rico y podías ser infeliz, podías ser famoso y a la vez ser infeliz. Y todos hemos conocido casos en los cuales eso es así. Pero, en cambio, tú no puedes ser virtuoso y ser infeliz porque la virtud es felicidad. Entonces, para Sócrates lo más importante era conservarse virtuosos, algo que, como hemos visto mucho, también los estoicos consideraban que era cierto. Ahora bien, alguna vez cuestionaban a Sócrates que por qué él no daba su opinión, que por qué él no decía qué era lo que le parecía lo mejor. Y Sócrates respondió que él no tenía que hablar, que él respondiera con hechos. Ya hace bastante tiempo que te burlas de los demás, interrogando y refutando siempre, sin jamás querer dar cuenta a nadie ni exponer tu opinión. Y Sócrates contesta: no dejo de hacer ver lo que me parece justo. A falta de la palabra, lo hago ver por mis actos. Lo que quiere decir que finalmente es la existencia y la vida del hombre justo lo que mejor determina lo que es la justicia. Pues Sócrates lo que nos dice es que antes de andar filosofando o de hablando de filosofía, lo más importante es
vivir filosóficamente, es decir, que nuestra forma de vida refleje aquello que consideramos valioso. Porque hay muchas personas que les gusta hablar de la virtud, hay muchas personas que viven diciendo, ay mi Diosito, pero no viven de la manera como su Diosito les dijo que tenían que vivir. Y son personas que hablan mal de los otros, son personas que son resentidas, que tienen odios hacia otras personas enquistados en el corazón. Eso no es vivir de acuerdo a la filosofía. Para Sócrates, más importante que andar hablando de filosofía era vivir como un verdadero filósofo. Y en general, Sócrates no tenía ningún sistema filosófico estructurado, lo que quería era que viviéramos de la mejor manera posible. Sócrates no tiene ningún sistema que enseñar. Su filosofía es, en su totalidad, ejercicio espiritual, una nueva manera de vivir, reflexión activa, conciencia viva. Para vivir, según Sócrates, debemos ser conscientes, debemos estar prestando atención, algo que también se conoce como mindfulness, es decir, atención plena. Debemos estar atentos a lo que está pasando en nuestra mente. Debemos cuestionar aquellos conocimientos, aquellas opiniones que emite nuestra mente, porque como vimos al principio, muchas de esas opiniones, de esas ideas son cosas que están erradas. Entonces, para vivir de manera socrática necesitamos estar presentes, necesitamos estar muy vigilantes a lo que ocurre en nuestro interior y en nuestro exterior. Esa es la manera como podemos conectar con nuestro espíritu, porque con nuestro verdadero ser, con nuestra alma, con nuestro espíritu, conectamos solo en el momento presente. Y vamos a ver enseguida que Sócrates dice algo exactamente igual a lo que dijeron los filósofos estoicos algunos años después. Este valor absoluto de la elección moral aparece también en otra perspectiva cuando Sócrates declara: para el hombre de bien no hay ningún mal, ni durante su vida, ni una vez que ha muerto. Esto significa que todas las cosas que parecen males a los ojos de los hombres, la muerte, la enfermedad, la pobreza, no son males para él. A sus ojos no hay más que un mal, la falta de moral. No hay más que un solo bien, un solo valor, la voluntad de hacer el bien, lo que supone que no nos negamos a examinar siempre rigurosamente nuestra manera de vivir, a fin de ver si siempre está dirigida e inspirada por esta voluntad de hacer el bien. Al igual que los estoicos, Sócrates consideraba que la enfermedad, la pobreza y otras cosas que la mayoría de gente consideran como malas, no eran malas, que eran cosas indiferentes. Que para el sabio, para el virtuoso, lo único bueno o lo único malo eran sus decisiones morales. Para el sabio lo más importante era querer hacer el bien, la intención de hacer el bien, y lo único malo era hacer el mal, tener intención de causar daño a otra persona. Para Sócrates eso era lo más importante. Y como dijimos antes, Sócrates consideraba que nuestra alma es buena por naturaleza. Por lo tanto, todos nosotros por naturaleza somos buenos, sino que a veces equivocamos el camino. Parece pues que Sócrates haya admitido implícitamente que existía en todos los hombres un deseo innato del bien. Es también el sentido en el que se presenta como un simple partero, cuyo papel se limita a hacer descubrir a sus interlocutores sus posibilidades interiores. Entonces, comprendemos mejor el significado de la paradoja socrática. Nadie es malo voluntariamente, o también la virtud es saber. Quiere decir que si el hombre comete el mal moral es porque cree encontrar el bien en él, y si es virtuoso es que sabe con toda su alma y todo su ser en dónde radica el verdadero bien. Todo el papel del filósofo consistirá, pues, en permitir a su interlocutor percatarse, en el sentido más fuerte de la palabra, de cuál es el verdadero bien, cuál es el verdadero valor. En el fondo del saber socrático hay el amor del bien. Pues sí, lo que nos dice Sócrates es que nuestra alma es buena por naturaleza. Y entonces resulta que cuando obramos mal es porque hemos equivocado el camino. Cualquier persona que obre mal es porque pensó
que podía obtener un bien. Supongamos, alguien que roba porque piensa que eso que acaba de robar o que va a adquirir, pues le va a causar felicidad. Alguien que miente cree que esa mentira lo va a llevar a ser más feliz. Entonces, esa es la equivocación que cometen la mayoría de personas que no han abrazado la virtud. Creen que cometiendo actos deshonestos pueden obtener verdadera felicidad y no es así. Por eso Sócrates dice que si las personas supieran que están equivocados, pues no cometerían esos errores y preferirían ser felices de manera virtuosa. Esto mismo lo dijo Marco Aurelio también. Marco Aurelio dijo que la gente que obraba mal era simplemente porque no sabía que el bien era la verdadera causa de felicidad. Vemos también que Jesucristo dijo lo mismo cuando dijo perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, no sabían que estaban cometiendo un pecado y que ese pecado no los permite llegar a la verdadera felicidad. Y por eso, cuando nos damos cuenta de dónde radica nuestro verdadero bienestar, pues es mucho más fácil tomar esa decisión de convertirnos en personas virtuosas. Ningún discurso mundano podrá llegar a expresar la profundidad de la decisión del hombre que decide ser justo, pero cualquier decisión humana es precaria y frágil. Al escoger ser justo en tal o cual acto, el hombre tiene el presentimiento de una existencia que podría ser justa de manera plena. Sería la del sabio. Sócrates tiene conciencia de que no es un sabio, es no un sofos, sino un filósofos, no un sabio, sino alguien que desea la sabiduría, porque carece de ella. La decisión de abrazar la virtud quizás es la decisión más importante que podemos tomar en nuestra vida, porque es la decisión que nos puede llevar a ser felices de manera plena y que nos puede ayudar a disfrutar de muchas cosas extraordinarias en nuestra vida. Yo tengo la plena certeza de que alguien que decide ser justo, que decide abrazar la virtud, va a experimentar cómo su vida se vuelve extraordinaria. Va a ver cómo sus relaciones mejoran, cómo su salud mejora, cómo su prosperidad mejora. Si nosotros abrazamos la virtud, vamos a obtener muchas de aquellas cosas que también nos parecen importantes, pero por encima de todo vamos a disfrutar de gran felicidad. Amigo mío y amiga mía, si este episodio te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría y la felicidad. Antes de marcharte, no olvides suscribirte. Y por aquí otro episodio de las Notas del Aprendiz cargado de valiosísimas lecciones. Yo en ti pienso todos los días en cómo te ayudo a crecer más rápido y amar más grande, que es lo importante. Por eso, nos vemos muy pronto, gladiador. Chao.